Buenas tardes. La siguiente también la presentación para el caso hotel en cuanto al punto 2 de la tarea sobre la normatividad que aplica para cada uno de los casos. Entonces, a continuación vamos a exponer, según la lectura, cuál normatividad aplica para el caso 1 y 2 del ejercicio. La primera norma es la Ley 9 de 1979 del título 3, donde habla sobre la salud ocupacional y dispone que para prever, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, la presente ley establece normas tendientes a prevenir todo daño para la salud de las personas derivada de las condiciones de trabajo, proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que puedan afectar la salud del individuo o colectiva en los lugares de trabajo, proteger la salud de los trabajadores y de la población contra riesgos causados por las radiaciones, eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo y proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. La segunda es la resolución 873 de 2001 del convenio número 161, donde se dispone que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, teniendo en cuenta que la protección de los trabajadores contra las enfermedades sean o no profesionales y contra los accidentes de trabajo, constituye una de las tareas asignadas a la Organización Internacional del Trabajo por su constitución y define 4 artículos esenciales. El primer artículo habla y expresa, el artículo se divide en 2 numerales. A. La expresión servicios de salud en el trabajo designa unos servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargadas a asesorar al empleador. B. La expresión representantes de los trabajadores en la empresa designa a las personas reconocidas como tales en virtud de la asignación o las prácticas nacionales. Artículo 2. A la luz de las condiciones y las prácticas nacionales y en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas cuando existan, todo miembro debe formular, aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional coherente sobre el servicio de salud en el trabajo. Artículo 3. Primero, todo miembro se compromete a establecer progresivamente servicio de salud en el trabajo para todos los trabajadores. 2. Cuando no puedan establecerse inmediatamente servicios de salud en el trabajo para todas las empresas, todo miembro interesado deberá elaborar planes para el establecimiento de tales servicios. 3. Todo miembro interesado deberá indicar en la primera memoria sobre la aplicación de convenios que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Nacional del Trabajo. Y 4. La autoridad competente deberá consultar a las organizaciones de los empleados y de los trabajadores más representativos cuando existan acerca de las medidas es preciso adoptar para dar efecto a las disposiciones del presente convenio. La Ley 776 del 2002 en varios de sus artículos expresa lo siguiente. En el artículo primero dice que el derecho a las prestaciones, habla sobre el derecho de las prestaciones, que todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que en los términos de la presente ley o el decreto 1295 del 94 sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refiere el decreto ley 1295 del 94 de la presente ley. Artículo 2. Incapacidad temporal. Se entiende por incapacidad temporal aquella que según el cuadro agudo de enfermedades o lesiones del presente afiliado en el Sistema General de Riesgos Profesionales le impida desempeñar su capacidad laboral en un tiempo determinado. El artículo 3 menciona monto de prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización.
calculado desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación. Artículo 4. Reincorporación al trabajo. Al terminar el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en cargo que desempeñaba o reubicarlo en cualquier otro para que esté capacitado de la misma categoría. Artículo 5. Incapacidad permanente o parcial. Se considera como el incapacitado permanente parcial al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. Dentro de la misma ley encontramos el artículo 6, que es la declaración de la incapacidad permanente o parcial. La declaración, evolución, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según la reglamentación que para estos efectos expide el Gobierno Nacional. Artículo 7. Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido o cargo de la entidad administradora de riesgos laborales, que ya no son profesionales laborales, en una suma no inferior a 2 salarios base de liquidación ni superior a 24 veces su salario base de liquidación. El artículo 8 habla de la reubicación del trabajador. Los empleados están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcial en el cargo que desempeñaba o proporcionalmente un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberá efectuar los movimientos de personal que se requieren. Estado de invalidez. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales se considera inválida la persona que por causa del origen profesional o provocada intencionalmente hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. La resolución 1401 del 2007, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, menciona, pues acá vamos a mencionar algunos artículos que son muy importantes para el caso que analizamos, y es el artículo 1, donde habla del campo de aplicación y habla que la presente resolución se aplica a los empleados públicos, privados, a los trabajadores independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria, a los sectores de cooperativismo, a las agremiaciones, a las asociaciones, al Sistema de Seguridad Social Integral, a administradores de riesgos, a la Policía Nacional o al que corresponda a personal no uniformado, al personal civil de las fuerzas militares. O sea, para todos. ¿Cuál es el objeto? Establecer las obligaciones y requerimientos mínimos para realizar la investigación del incidente y del accidente de trabajo, con el fin de identificar la causa, hechos y situaciones que lo hayan generado e implementar las medidas correctivas. Definiciones. Para tal efecto, piden previsto presente resolución adopte las siguientes, hace unas definiciones sobre algunos conceptos como incidente de trabajo, investigación del accidente, causas básicas, causas inmediatas, aportantes y accidentes graves. Y habla sobre el artículo 4 sobre las obligaciones de los aportantes, donde habla que primero debe conformar un equipo de investigador de los incidentes y el accidente. 2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia. 3. Adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes. 4. Registrar en un formato la investigación en forma veraz y objetiva. 5. Implementar la medida y acciones correctivas como producto de la investigación. 6, entre otros, yo nombré como los más importantes para el caso que estábamos analizando. Artículo 5, las obligaciones del administrador de riesgos
proporcionar asesoría a sus afiliados, desarrollar e implementar una metodología de la investigación, remitir para la aprobación de la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social, suministrar a los aportantes el formato de investigación, analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo remitidos a los aportantes, capacitar continuamente al aportante y al equipo investigador, entre otras. El decreto 2566 del 2009, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales. En el artículo A pues menciona la tabla de enfermedades profesionales, donde se encuentran más o menos caracterizadas 42 enfermedades de trabajo. En el artículo 2 hace la relación de la causalidad en los casos en que una enfermedad no fuera en la tabla, no se contiene en la tabla de enfermedades profesionales, pero demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como una enfermedad profesional. Artículo 3. Determinación de la causalidad para la determinación de la relación causas-efecto. Artículo 4. La enfermedad origen común, salvo los casos previstos en el artículo 1 y 2 del presente decreto de las demás enfermedades de origen común. Y el artículo 15 dice vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, derogada en el decreto 778 de 1987. Esta es pues la normatividad que yo analicé, que se acopla al caso que estábamos analizando. Muchísimas gracias y buenas tardes.